Muy buenas amigos, estamos en la ronda 2 en las Olimpiadas que se celebran en Bakú apoyando al equipo venezolano. Esta vez vamos a hablar del equipo femenino, ya que Venezuela se enfrenta con un equipo fuerte, el país de Hungría. Y vamos a empezar con la partida de la maestra Tilcia Varela, donde ella le toca contra su oponente que se llama Gara Ticia. Ella tiene un elo de 2379, una Woman Grandmaster. En estos momentos, Ticia lleva las piezas negras, hace una imprecisión y juega alfil F6, atacando el peón de C3, pero blancas juegan caballo E4, no solamente defendiendo el peón de C3, sino al mismo tiempo atacando el alfil. Como es una posición que es abierta, blancas desean capturar ese alfil, ya que la pareja de alfil sería más adelante muy fuerte. Por lo que Tilcia movió nuevamente su alfil a E7, pero ahora se le da a blancas una fuerte iniciativa. Blancas juegan C4, no solamente atacando el caballo, sino el punto G7. Por lo tanto, negras juegan caballo F6 y en estos momentos blancas hacen caballo D6 jaque. Entonces, como negros no quieren perder el enroque y mantener ese caballo fuerte en D6, deciden capturarlo. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, blancas han obtenido la pareja de alfiles y ahora ¿cómo se continúa? Bueno, negras hicieron caballo E4, blancas retrocedieron su torre y Tilcia hizo F6 para neutralizar la actividad de ese alfil en la gran diagonal. Bueno, la partida continuó con caballo D4, se ataca el caballo, por lo tanto, negras capturan el otro caballo y luego de torre por caballo hay que tomar una decisión. ¿Qué hacer con ese caballo? El caballo puede moverse a C5 o a G5. El problema de moverlo a C5 es que se puede continuar con alfil A3 y de repente el alfil se coloca en una diagonal más activa. Así que Tilcia decide mover su caballo a G5, a lo cual blancas completan ya su desarrollo colocando la otra torre a D1. Aquí se ve la actividad de las piezas blancas y pues en las piezas negras se encuentran en posición muy pasiva. Así que la maestra Tilcia decide enrocarse, pero eso permite a blancas una fuerte iniciativa y un fuerte ataque, empezando con alfil A3. Y en estos momentos empiezan grandes problemas para negras. Por ejemplo, si negras en este momento jugaran torre E8, entonces blancas continuarían con torre D8. Y la jugada natural rey F7 es un error porque esa casilla es una casilla de escape para el caballo. Por lo tanto, blancas juegan H4 o jugarían H4 y el caballo quedaría perdido. Por lo que el movimiento torre E8 es muy dudoso. Además que si en estos momentos negras hacen torre por torre, luego de torre por torre rey F7, sigue el mismo inconveniente de que ese caballo queda atrapado. Por lo tanto, cuando blancas hacen alfil A3, lo primero que hacen negras es hacer una jugada intermedia, que es
E5. Ah, me ataca mi torre, pero yo también ataco tu torre y al mismo tiempo habilito una casilla para que el caballo pueda escapar. El detalle es que luego de E5, blancas hicieron torre de 8. Y nuevamente hay muchos inconvenientes. Por ejemplo, si hacemos torre por torre, es un movimiento que en verdad uno no quiere hacer en estos momentos, le seguiría torre por torre, rey F7 y luego torre F8. Negras estarían aquí en muchos problemas, ya que si por ejemplo, si el rey se va a E6, luego de H4, cuando el caballo mueva, el alfil va a venir a D5, de verdad con un gran ataque. Pero si el rey se mueve, por ejemplo, a G6, los problemas tampoco se resuelven, porque luego de H4 le seguiría caballo E6. Blancas tienen un ataque muy fuerte, empezando con ese alfil en E4, y el rey tendría que ir a H5, una posición muy incómoda. Si el rey se colocara en H6, alfil C1 es muy fuerte. Pero ya en estos momentos el rey se encuentra muy peligrosamente en un sitio que no quiere estar. Aquí pues blancas seguirían con torre H8, tratando de capturar este peón. Negras tendrían que avanzar ese peón. Y en verdad, blancas ya están ganando. Porque luego de alfil F3, rey G6, H5 jaque, tiene que su rey ir a F7. Si va a F5, luego de E4 jaque, estaría jaque mate dentro de pocos movimientos. Y cuando mueva su rey a F7, que pareciese que está buscando seguridad en su propio terreno, blancas tienen este fuerte movimiento alfil D5, amenazando torre F8 mate, y todas las piezas blancas están en excelentes posiciones, las piezas negras están muy pasivas y están inmóviles. Por lo tanto, si regresamos a la partida donde blancas juegan torre de 8, ya hemos visto los análisis si negras cambian torres, y Tirsia pues decide hacer otro movimiento y hace alfil E6, pero lamentablemente se olvida de la idea principal de blancas, el ataque sencillo que está haciendo blancas en estos momentos, que es alfil por F8. Y pues fue un lapsus mental, a todos nos ha pasado, y bueno, lamentablemente la maestra Tirsia tuvo que abandonar. Ahora vamos a ver la partida de la maestra internacional Saray Sánchez. Su oponente, que tiene un elo de 2467, la gran maestra Juan, lleva las piezas blancas. Pero vamos a la posición crítica de la partida. En estos momentos, blancas, la gran maestra, acaba de jugar caballo A5 y la maestra Saray ha respondido con alfil A8. Un interesante movimiento porque deja el peón de A6 indefenso, ¿sí? Y blancas no deciden capturar el peón, pero si lo hiciesen hubiese habido grandes complicaciones. Vamos a analizar ese movimiento. Si blancas hubiesen jugado dama por A6, la maestra Saray hubiese respondido con este sacrificio muy fuerte, muy brillante y con muchas complicaciones. Caballo por E3. Y de verdad son muchas variantes las que hay que
las que hay que analizar en estos momentos. Por ejemplo, ¿cuál pieza capturar de primero? Si blancas capturan el alfil, creo que ese es el peor movimiento de todos. Negras simplemente capturan y ahora se ataca a la dama y la torre. Por lo tanto, ese movimiento se descarta. ¿Qué pasa si blancas hacen un peón por caballo? Bueno, en ese caso, vamos a verlo. Seguiría alfil por alfil. Y si blancas hacen torre por alfil, luego de torre por torre y peón por alfil, aquí negras tienen el fuerte movimiento que es un doble ataque torre C2. ¿Por qué es un doble ataque? Porque ataco el alfil y al mismo tiempo amenazo de que la dama vaya a G5 dando mate en pocos movimientos. Por lo tanto, vemos que en todas estas variantes las complicaciones funcionan a favor de las piezas negras. Y por ese motivo, blancas no deciden capturar el peón de A6, sino que eligen el movimiento torre C2, dejando el peón de momento en, digamos, no comestible. Bueno, la maestra Sarai responde con la torre de C a D8 y blancas doblan las torres en la columna C. Negras responden con alfil B6 y blancas hacen el movimiento caballo C6. Se obliga a cambiar de piezas, alfil por caballo, torre por caballo. El alfil está siendo atacado, se está amenazando alfil por caballo. Por lo tanto, Sarai defiende ese alfil con dama A7. Y blancas encontraron un movimiento pues inesperado y muy fuerte, que es A5. Lamentablemente ese peón no se puede capturar porque luego de alfil por A5 le seguiría torre por A5 y se pierde. Por lo tanto, cuando ese movimiento A5 es realizado, el alfil tiene problemas porque no tiene casillas de escape. Si hace alfil C7, le va a seguir alfil por caballo, seguido de torre por alfil. Por lo tanto, la maestra Sarai no tuvo más opción que entregar el alfil por un peón y jugó alfil por E3. Bueno, blancas hicieron F por E3 y en estos momentos la maestra Sarai abandonó. De verdad fue inesperado el abandono. Si bien es cierto las blancas están mejor, se pudo haber continuado un poco más. Por ejemplo, está la idea de que negras pueden hacer caballo F4. Y aquí ciertos temitas que bueno, hay que analizar. Por ejemplo, si la dama va a C2, a F2 o a E1, negras continuarían con caballo E3. Y bueno, se ganaría al menos una pieza, pero el resultado final sería una torre y dos alfiles contra dos torres. Y la posición pues es abierta, por lo tanto blancas tendrían ventaja. Sería una partida muy sufrida para negras. Pero si en estos momentos a blancas se les ocurriesen hacer, por ejemplo, dama por C2, pues eso sería un gravísimo error porque permite a negras volver nuevamente al juego con dama por E3 y si rey H1, torre D2, con fuerte iniciativa para las piezas negras, ya que las piezas negras tienen mucha actividad. Pero bueno, eso no sucedió, la partida finalizó en este movimiento.
Y bueno, ya vamos 2 derrotas. Ahora vamos con la partida de la maestra María Ubaldo. Su oponente es una maestra internacional llamada Anita Gara y tiene un elo FIDE de 2355. Bueno, la maestra Ubaldo lleva las piezas blancas. En este momento les toca a negras jugar y negras hacen torre H8, queriendo dar mate directamente en H3. A decir verdad, ya la defensa está muy complicada en estos momentos. Blancas pues deciden avanzar el peón para evitar el mate y negras hacen torre por H4. Es un sacrificio que gana de manera directa. Así que en estos momentos blancas abandonaron, ya que si capturan la torre le sigue el mate directo con dama G4. Si se va a F2 le sigue dama G3 mate, por lo tanto debe ir a H1 y luego de dama por H4 rey G2 y finalmente dama H2. Veamos ahora la partida de Yorseris Montilla. Ella lleva las piezas blancas y su oponente, la Woman Grandmaster Petra Papp, una mujer que tiene un elo FIDE de 2336. Bueno, en estos momentos Yorseris acaba de jugar A4 y su oponente juega alfil E5 jaque, a lo cual Yorseris mueve su rey a H1. Pero cuidado, porque rey G2 defendiendo el peón es un gravísimo error, ya que le sigue alfil G3 y ahora negras tienen mucha ventaja, ya que tienen el rey cortado, sus piezas estarían muy activas. Por eso es que Yorseris jugó rey H1. Bueno, en estos momentos, como el peón de H5 se encuentra sin defensa, negras vuelven a retroceder su alfil F6 y blancas vuelven a colocar su rey en H2, ¿no? Repitiéndose la posición nuevamente. Así que la maestra Petra decide capturar el peón de F2, a lo cual le sigue torre G2 y de repente la torre en F2 está atrapada, ya que a torre F1 Yorseris continuó con torre G1. La torre no tiene escapatoria. Negras continuaron con alfil E5 jaque, rey G2 y se cambiaron las torres. Y como podrán observar, una posición con alfil de diferentes color, siempre o en la mayoría de los casos se llega a posición de tablas. Tanto así que después de 24 movimientos fue que ambas participantes se acordaron las tablas. Ahora veamos cómo le fue al equipo masculino en estas Olimpiadas. A Venezuela le ha tocado el equipo de Mónaco y en esta partida el gran maestro Eduardo Iturrizaga lleva las piezas negras y le toca jugar a él. Eduardo hace caballo F6 con la idea de cambiar piezas, ya que estamos en el tema de peón aislado y mientras más piezas se cambien, ese peón va a quedar más débil. En estos momentos, blancas juegan alfil C3 y negras hacen E5. Ya ese peón no puede capturarse porque está clavado. Así que blancas hacen caballo por F6, alfil por F6 y avanzan el peón a D5, pero ese peón se volvió cada vez
más débil, ya que le sigue caballo E7. Blancas continuaron con dama E4 y luego de torre por D5, negras han ganado un peón limpio. Y así, poco a poco, el gran maestro Iturrizaga fue acumulando cada vez más ventaja, llegándose más adelante a la siguiente posición. Ya estando muy cerca del final, en estos momentos le toca jugar nuevamente al gran maestro Eduardo y juega B5. La idea es tratar de quitar a la dama de esta diagonal para que la dama negra entre en la casilla E2. Pues blancas juegan dama C3 y luego de que negras hacen dama E2, jaque, rey G1, Eduardo capturó un caballo y negras abandonaron. Ahora veamos la partida del maestro internacional José Gascón. Su oponente, el maestro FIDE Pierre Villegas, le toca jugar en estos momentos y el maestro FIDE juega dama E5. ¿Sí? Mirando por rayos X a la dama y teniendo ideas más adelante de hacer un posible caballo E2 o caballo F3. Y en estos momentos el maestro Gascón se equivoca, hace un mal cálculo y juega caballo G3, omitiendo la respuesta de las negras. Las negras hicieron caballo F3 jaque. Y bueno, la idea es bien simple. Si peón por caballo, la dama se pierde. Por lo tanto, blancas tuvieron que jugar dama por caballo, permitiendo así a las negras capturar la torre en E1 y así negras ganaron la calidad. Ya la partida quedó con ventaja de las negras y dentro de poco las piezas negras fueron consolidándose, dejando a las piezas blancas muy pasivas y las piezas negras dominan todo el tablero. En estos momentos José juega torre B3 y luego de que negras hacen dama F6, las blancas abandonaron. No tienen ningún contrajuego, este peón va a avanzar libremente. La partida de Wilson Palencia ha sido muy extraña, muy misteriosa. En estos momentos les toca jugar a negras. Negras es el maestro Palencia. Blancas es el gran maestro Igor Efimov. Y en estos momentos que negras le toca jugar, negras tienen su torre atacada. Por lo tanto, lo que hay que hacer es mover la torre, por ejemplo, a G5. Parece ser una buena casilla. Y lo que ocurrió fue que negras en la retransmisión se ve que negras hicieron torre por G4 y después de H por G4 hay dos piezas negras atacadas y negras abandonaron. La verdad no me explico por qué ha sucedido esto en la partida. Yo tengo la intuición, aunque puedo estar equivocado, de que tal vez negras hayan tocado accidentalmente la torre de G7 y hayan tenido que moverla, porque de verdad este movimiento no tiene mucho sentido. Bueno, veamos la partida del maestro internacional Daniel Pulver. El maestro Daniel lleva las piezas blancas y su oponente, el gran maestro Budnorius, acaba de mover su alfil de E7 a C5, atacando el punto F2. Si bien es cierto que se puede defender ese movimiento con torre F1,
Es un movimiento pasivo, ya que negras pudiesen continuar con torre de 3 atacando el alfil y el caballo, y cuando el alfil mueva vendría alfil de 4. Y bueno, hay mucha iniciativa para negras, por lo que el maestro Daniel decide jugar torre C2, entregando el peón de F2. ¿Y qué sucede? Bueno, este movimiento que hace él, si bien es cierto, hace que esta variante continúe, alfil por F2, que fue lo que hizo el gran maestro. Luego de rey G2, negras están obligadas a cambiar las torres, y en estos momentos negras juegan alfil de 4, clavando ese caballo, a lo cual hace que el juego de blancas no sea tan liberador. Pero fíjense algo, ¿qué hubiese pasado si en vez de blancas hacer torre C2 hubiese hecho torre A2? Vamos a ver un momento la variante en que blancas juegan torre A2. Bueno, si hubiese seguido la continuación de alfil por F2, rey G2, torre por torre y dama por torre, y ahora el alfil ya no tiene sentido que vaya a D4 porque no está clavando nada. A lo cual, luego de que el alfil mueva, por ejemplo, a C5, blancas tienen caballo B5, y a pesar de tener un peón de menos, la actividad de este peón apoyado por el alfil y la actividad de todas sus piezas pues hacen que blancas tengan mucha compensación en esta posición. Pero como blancas no jugó torre A2 sino torre C2, entonces retomemos. Luego del jaque, pam, pam, negras tienen alfil de 4. Entonces una gran diferencia entre cuál torre movernos, entre torre C2 y torre A2. Pero bueno, eso sucede. Y aquí el maestro Pulver, bueno, continúa la partida con torre A7. Negras hacen B5 atacando la torre. Y luego de torre B7, negras ganan otro peón. Luego de caballo B5, alfil de 4. En estos momentos ya blancas no pueden capturar en C4 porque luego de torre por torre, peón por torre, la dama queda en el aire, ¿no? Continúa dama por dama. Así que negras en estos momentos tienen dos peones de ventaja. Y así poco a poco negras fueron tratando de mejorar su posición, llegándose más adelante a la siguiente posición. Ya se habían cambiado las damas. Fíjense que negras ha mejorado muchísimo, y si blancas no juegan de manera enérgica, van a perder este final. Por lo que el maestro Pulvet en estos momentos juega alfil de 1, preparando sacrificar una pieza en G4. Entonces el gran maestro juega alfil de 4 y Pulvet va con el plan, caballo por peón. Y luego del cambio de peón, ya el peón en H3 queda débil. Ok, tiene pieza de menos, pero hay dos peones que van a estar pasados y ligados. Además que de momento existe el peón de B7 que se encuentra a un paso de la promoción y hace que ese caballo en B8 quede pasivo. Así que de momento lo que hacen negras es tratar de colocar mejor sus piezas. Negras intentan de hecho mejorar la posición de ese caballo y lo hacen con alfil E5. Ese es el primer paso, tratar de que el alfil vigile la casilla de promoción. El maestro Pulvet juega alfil por peón y el rey negro avanza a D5. Bueno, entonces ya estamos en una situación muy tensa, ya que el caballo ya puede tener libertad para moverse y hay un peón pasado. Por lo tanto,
la esperanza del maestro Pulver es tratar de buscar contrajuego con estos dos peones. Entonces la partida siguió y más adelante se llegó a otro momento crítico. Veamos. Se llegó a esta posición y el maestro Pulver juega H5. Y el gran maestro responde con rey de 2. A 3 pasos ya de promocionar el peón, por lo tanto, el maestro Pulver se ve obligado a capturar el peón. Caballo por alfil jaque. Y ahora es una batalla de 2 piezas contra 3 peones. ¿Sí? En estos momentos Pulver juega rey F3 y aquí negras hacen caballo G5 jaque. Este movimiento es un error, ya les voy a explicar por qué. Lo que sí les puedo comentar es que ambos jugadores estaban en apuros de tiempo y es difícil analizar la posición porque un error puede llevar a la catástrofe. Además que caballo G5 parece ser una jugada natural, ya que hace que se acerca a H7, donde estos dos peones pueden ser controlados. Pero resulta que con ese jaque el rey ahora tiene tiempo para avanzar. Si amenaza el caballo tiene que volver a mover, el rey sigue su camino y bueno, este final prácticamente es el rey activo de blancas que hacen que la partida se salve. Aquí en estos momentos negras juegan alfil por G3 y luego de rey F6, caballo H6, rey G6, caballo G8. Luego que blancas hacen rey F7, negras tuvieron que conformarse con las tablas, ya que se tiene que repetir la posición caballo H6, rey G6, caballo G8, rey F7. Y sí, la partida finalizó en tablas. Pero vamos a regresar un momento a la posición en donde el rey se encuentra en F3 para ver cómo hubiesen ganado las negras. Como les comento, es una partida con apuros de tiempo. Es bien difícil analizar la posición con tan poco tiempo, pero una variante ganadora es caballo C5, ya que luego que blancas hagan H6, negras hacen caballo por peón, el rey blanco trata de activarse, pero el caballo llega justo a tiempo, caballo F7, y cuando el rey blanco intenta activarse, bueno, viene alfil por G3, caballo F6, caballo H8, rey G7, y negras tienen este último golpe, alfil E5 jaque. Ya no se pierde ninguna de las dos piezas, la casilla H8 está protegida y el plan es simplemente venir con el rey y capturar el peón de H7, y este final de alfil y caballo pues es ganador. Bueno amigos, y así fue el resumen de la ronda 2 en las Olimpiadas que se celebran en Bakú, y esperamos para mañana la ronda 3. Así que nos vemos en el próximo video. Si te ha gustado el video, pues regálame un like y puedes compartirlo con tus amigos. Cuídense mucho amigos. Chao.